Dios eterno, te agradecemos, Señor, este tiempo. Queremos ponerlo en tus manos preciosas. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a entender los pasajes de tu palabra, a que la palabra quede sembrada en nuestros corazones y que cumpla su propósito para el cual la has enviado. Te agradecemos este tiempo, Padre, y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza que empezamos en el video anterior. Vimos acerca de la Torre de Babel, que hubo una confusión de lenguas. El día de hoy vamos a ver cuál es el origen de la lengua hebrea. ¿Por qué el Antiguo Testamento, el original, fue escrito en hebreo? La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el relato que abarca desde la creación del mundo y la humanidad hasta el fin de los tiempos. Esa historia comprende dos etapas. En la primera, Dios gesta un pueblo, eligiéndolo de entre todas las naciones para hacer de él una nación santa, un pueblo sacerdotal, porque la intención de Dios era que él se diera a conocer a través de ese pueblo a las demás naciones. Cristo constituye la revelación de los designios de Dios y es en lo que está centrado el Nuevo Testamento. De ese relato bíblico que comprende la historia humana, se presenta no como un producto al azar, que es lo que mucha gente piensa, que Dios nos creó y nos dejó al arbitrio. Pero esto no es así, sino que hay un proceso que está controlado por Dios. Él lo conduce según el plan que se había propuesto realizar en Cristo. En esta historia se sitúa el largo proceso de formación del Antiguo Testamento en una forma paralela a la vida del pueblo de Israel. Entonces, por eso es necesario que conozcamos el contexto en el cual se forma tanto la civilización humana como la gestación de ese pueblo que Dios escoge, que sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en ese origen vamos a ver la formación del idioma hebreo. Hay elementos que constituyen a toda civilización. Cada civilización ocupa un espacio geográfico localizable. Está formado por una sociedad o sociedades. En ese espacio geográfico que está ocupando hay un sistema económico que a través del trabajo del hombre que está inmerso en las sociedades que integran esa civilización, él explota con ese trabajo y administra y utiliza los recursos naturales que están contenidos en esa zona geográfica. Se organizan institucional y políticamente según sus normas jurídicas, morales y sociales para regular la vida en sociedad, porque si no hubiera esas normas, cada quien actuaría a su antojo. Hay una mentalidad colectiva en toda civilización, según cada época y cultura, porque el hombre intenta explicar el mundo que lo rodea y de esa manera conforma así sus creencias, principalmente religiosas, y esto le da sentido de pertenencia al hombre que pertenece a esa sociedad. Estos elementos que integran a una civilización vamos a ver si están presentes en la humanidad que Dios crea y que empieza a poblar el mundo. Ahora bien, para tener los elementos anteriores es necesario tener dos fundamentos esenciales de toda civilización. Primeramente, la familia como primera institución fundamental de toda civilización y la segunda, al menos tener una forma de comunicación, por lo menos oral. Vamos a ver esto a través de la palabra. Si observamos Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este pasaje vemos que Dios está creando la primera institución fundamental de toda sociedad, de toda civilización humana. Con respecto a la forma de comunicación oral, nos dice Génesis en el capítulo 1 a partir del versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos la creación no solamente del hombre, porque la palabra aquí con respecto al hombre es una raíz hebrea que significa no solamente un hombre en lo individual, sino que en ese momento Dios estaba manifestando que estaba iniciando la creación de la especie humana.
Hay fundamentalmente dos corrientes de pensamiento. Una, la que tenemos quienes creemos la palabra de Dios, y entre esa creencia que tenemos en base a la palabra de Dios es que Dios creó todas las cosas y que no hubo una generación espontánea, no hubo una casualidad que creó el universo, no hubo una evolución con respecto a toda la especie viviente, sino que Dios formó a cada ser viviente de acuerdo a su voluntad y tuvo un comienzo sin que la especie viviente tuviera participación, sin que estuviera presente esa evolución. Pero ¿por qué es importante aclarar esto? Todos los detractores de la palabra de Dios se enfocan a formular teorías y a formular especulaciones con tal de quitar el crédito a lo que dice la palabra de Dios. Ellos van a estar siempre manifestando esas teorías y presentando unas supuestas evidencias para ver que lo que dice la palabra de Dios no es así. Una creencia que tienen es que ha habido una evolución en el ser humano a partir de un comienzo en el cual ni tenía entendimiento ni tenía conocimiento, sino que conforme se fue multiplicando, fue adquiriendo habilidades y fue adquiriendo conocimientos y fue formulándose maneras de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer creer esa corriente de evolución? Pues el apartarnos de lo que nos dice la Escritura. Pero Dios no quiere que creamos ciegamente, sino que Él nos permite tener evidencia de que nuestra fe está fundamentada en una fe razonable, en una fe racional que nos valida lo que creemos. Dios no tiene ninguna obligación en proporcionarnos esa evidencia porque Él es Dios. Sin embargo, Él es transparente, Él es verdad y nos permite tener esa evidencia para que veamos que las cosas son así, porque su palabra es verdad. Entonces, vemos que en Génesis 1:28 Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios les dijo, estamos entendiendo que lo que Dios estaba hablando, ellos lo estaban comprendiendo. Entonces, hay una comunicación verbal entre Dios y estos primeros seres humanos que Dios había creado. En Génesis 2, a partir del versículo 15, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, cuando aquí estamos viendo que Dios le está dando instrucciones, vemos que también el hombre que Dios había creado tiene inteligencia y tiene discernimiento, está recibiendo instrucción de parte de Dios. Entonces, él está comprendiendo lo que Dios le está diciendo. Pero ¿de dónde adquiere ese entendimiento, ese conocimiento? Los que creen en las teorías evolucionistas dirán que tuvieron que pasar miles de años o quizá millones de años para que el hombre pudiera comprender una forma de expresión oral. Pero observemos lo que nos dice Génesis 2 en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ¿por qué dice aquí la palabra que Dios sopló en su nariz aliento de vida? Si observamos lo que la misma palabra dice en el libro de Job,
en el capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, Dios no solamente le está dando vida a ese ser, sino que le está dando entendimiento. ¿Pero entendimiento de qué? Y podemos observar también lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, Dios no solamente había creado al ser humano, sino que en el momento en que sopla en su nariz ese espíritu de vida, también le da conocimiento y le da inteligencia. Y como acabábamos de ver, el hombre está entendiendo lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está mandando. Sabe que el hombre le está entendiendo porque hay una comunicación, hay un lenguaje con el cual Dios se está comunicando con el hombre y el hombre lo entiende perfectamente. No tuvo que pasar tiempo para que lo aprendiera, sino que Dios le dio ese entendimiento, Dios le dio esa inteligencia y ese conocimiento. Entonces, no hay ese proceso evolutivo. La palabra no nos da ese margen de pensamiento para que podamos suponer que esto fue así. No hay tal evolución, que no tuvieron que transcurrir miles de años para que alcanzara ese nivel de entendimiento, ese nivel de conocimiento. Entonces, el hombre ya posee una forma de expresión, una forma de comunicarse en forma verbal. Dice Génesis 2 en el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Dios le dio esa autoridad y ese privilegio de que el hombre que Dios había formado pudiera utilizar ese conocimiento, ese entendimiento para poder nombrar a cada uno de los animales que Dios había creado. Imagínense la cantidad de animales que Dios le trajo a Adán para que les pusiera el nombre. Pero lo que llama la atención es que dice el versículo: y todo lo que Adán llamó a los animales, o sea, el nombre que les puso a esos seres vivientes, a esos animales, ese es su nombre. Si observamos el tiempo en que el libro de Génesis fue escrito, vemos que los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a los cuales los judíos le llaman la ley, fueron escritos por Moisés. Y esos libros fueron escritos más de 2500 años después de la creación de Adán. Entonces, habían transcurrido ya más de 2500 años cuando fue escrito el libro de Génesis por Moisés. El idioma que Moisés hablaba era hebreo. Ahora, cuando está diciendo aquí este versículo, y ese es su nombre, está hablando en un tiempo presente. Cuando escribió Moisés ese versículo o esa parte de la escritura, Moisés no estaba diciendo: y en el idioma o en la lengua que hablaba Adán, mediante la cual llamó a cada animal su nombre, ese es. Entonces, en el momento en que Moisés está escribiendo que ese es su nombre, está reconociendo que de la misma forma que para ellos era conocido el nombre de los animales, de esa forma los había llamado Adán. Pero en ningún momento está diciendo que Adán pudiera haber tenido un lenguaje diferente, palabras diferentes a las cuales Moisés y la comunidad que empezaba a conformar el pueblo de Dios utilizaban.
Entonces, esa es una primera evidencia, que después de más de 2500 años, el lenguaje que había utilizado Adán era el que estaba utilizando Moisés. Y si Moisés hablaba el hebreo y no había dado a entender que Adán se había expresado con un lenguaje diferente, entonces quiere decir que Adán hablaba hebreo. Ahora, el lenguaje hebreo es un idioma muy especial. El pueblo judío lo tiene como un lenguaje sagrado. El idioma hebreo bíblico se utiliza solamente en los cultos, en las sinagogas. Para ellos es muy sagrado el lenguaje en el cual está escrito la Biblia. Ahora, cuando nombra a Adán a cada uno de los animales, él estaba expresando la esencia de cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido no es como los demás idiomas. Es muy diferente la sintaxis y la gramática que se utiliza en el hebreo. Es un idioma verdaderamente muy profundo. Y hay palabras que cuando llegamos a conocer lo que significan, entendemos que verdaderamente es un lenguaje que tiene una profundidad, sobre todo en los conceptos teológicos. Entonces observamos que no hay un idioma que se le parezca en ese sentido, ni que pueda ser utilizado de la manera en que Dios lo utilizó para que fuera escrito el Antiguo Testamento. Dice Génesis 2 a partir del versículo 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo, al ponerle nombre Adán a ella, está describiendo la forma en la que ella fue formada y expresa que es hueso de sus huesos y carne de su carne. Y por eso le pone él ese nombre. Entonces, vemos que las palabras que está utilizando está describiendo la esencia de ella. En el capítulo 3 vemos que de las instrucciones que Dios le había dado al hombre y a su mujer, se produce una desobediencia de parte de ellos, y entonces, primeramente, entre la mujer y la serpiente que la engaña, hay una comunicación en forma verbal. Y cuando observamos en ese mismo capítulo, a partir del versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Como podemos ver, el mismo conocimiento de la expresión verbal que ellos estaban utilizando había sido igualmente dada a la mujer. Ese conocimiento, esa sabiduría, esa forma de expresión. Entonces, al igual que el hombre, ella no tenía que haber esperado a que transcurrieran cientos de años para que ella pudiera aprender ese lenguaje. A ellos ya les había sido dado. Ahora, normalmente en los estudios escolares, cuando se ve el tema de historia, generalmente lo dividen en dos partes. Uno en prehistoria y otro en historia. El diccionario de la lengua española, producido por la Real Academia Española, define a la historia como el conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos,
culturales, etcétera, de un pueblo o de una nación. Dice que también la historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. También dice que la historia es la disciplina que estudia y narra estos sucesos. ¿Por qué le llama disciplina y no ciencia? Bueno, podremos recordar que una característica de la ciencia es la utilización del método científico. Y como parte del método científico, para validar una teoría es necesario llevar a cabo la experimentación. Y si no se lleva a cabo esa experimentación para comprobar que la teoría se produce en cada uno de los experimentos y eso valida dicha teoría, entonces estamos ante un conocimiento científico. Pero en este caso, la historia no es una ciencia, porque los hechos históricos no se pueden repetir de la manera que ya acontecieron. Dentro de esa definición de historia, la propia Real Academia de la Lengua Española reconoce que el conjunto de narraciones históricas contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento también forman parte de la historia. Y me llama la atención cuando dice conjunto de narraciones históricas. No dice que sean fábulas, no dice que sea una creencia religiosa, no dice que sean suposiciones, sino que dice conjunto de narraciones históricas. Ahora, para que algo sea histórico, tiene que reunir 4 características: que sea un conjunto de sucesos que sean narrados, que sean estudiados por la disciplina llamada historia, y cuarto, que esos sucesos históricos sean cosas averiguadas, comprobadas y ciertas. Ahora, ¿cómo puede haber sido esto? Bueno, averiguadas porque hay disciplinas, muchos estudiosos, muchas personas de ciencia que, dudando de lo que dice la palabra de Dios, han querido demostrar que lo que dice la Escritura no es cierto, y se han dado a la tarea de tratar de echar por tierra lo que dice la Biblia. Entre las personas que se abocan a ello, ha habido arqueólogos, ha habido lingüistas, ha habido geógrafos, historiadores, otro tipo de personas de ciencia. Ellos han comprobado una y otra vez en sus respectivas áreas en las cuales se desempeñan que lo que dice la Escritura es verdad, porque se han encontrado evidencias arqueológicas, se han encontrado evidencias documentales, se han encontrado evidencias inclusive que avalan lo que en años recientes va descubriendo la ciencia. Y es algo que en muchos casos se ha observado que la Biblia ya lo había mencionado, ya lo había expuesto en sus páginas, y pues para nosotros es evidencia de lo que está escrito es cierto. Entonces, como acabamos de leer, la propia Real Academia de la Lengua Española está reconociendo que lo que está contenido tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento es un conjunto de narraciones históricas, y obviamente, por ende, son sucesos que han sido averiguados y han sido comprobados y se han dado por ciertos. Recordamos en Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Desde Adán hasta la formación de la Torre de Babel, dice la Escritura que en toda la tierra había una sola lengua y las palabras que constituían esa lengua eran las mismas y las cuales la utilizaban todos. Pero recordamos también que después del diluvio, el arca de Noé quedó asentada en el monte Ararat, y de ahí se dirigieron a la zona que se conoce como Mesopotamia, y en la tierra de Sinar, ahí es a donde erigieron la Torre de Babel. Cuando Dios emite su juicio para que sus lenguas fueran confundidas, esto es, que
se crearan por parte de él otros idiomas, fueron ellos esparcidos por la tierra. Y podemos ver, esa zona estaba ubicada geográficamente entre lo que hoy es Turquía, Siria, Irak e Irán. En esa zona es donde se dio el periodo histórico en la región de Mesopotamia. Y dice, por ejemplo, Génesis 10, en el versículo 19 y 20, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y de Jafet dice en el mismo capítulo 10, a partir del versículo 2 al 5, los hijos de Jafet, que son Gomer, Magog y Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y dice el mismo Génesis 10, en los versículos 21 al 31, estos fueron los hijos de Sem, también por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y entonces, a primera lectura, diríamos, todos, cada quien tenía un idioma diferente, pero recordamos que el origen del idioma hebreo, según los estudiosos de las lingüísticas, dicen que pertenecen a las familias de las lenguas semíticas. Y cuando se habla de lenguas semíticas, obviamente se están refiriendo a Sem. Porque si Dios confundió las lenguas al crear otros idiomas y por eso fueron esparcidos, se siguió conservando el idioma hebreo? Bueno, como había mencionado, al escribir Moisés desde el libro de Génesis y reconocer que los nombres de los animales que Adán había puesto, no reconoce que haya habido un idioma o una lengua diferente a la que él conocía, que es el hebreo. Entonces, ¿cómo podemos decir que se mantuvo la misma lengua hebrea que utilizaba Sem? Bueno, podemos tomar de base otra evidencia bíblica. Cuando normalmente un creyente reciente llega a la parte en los primeros libros, sobre todo Génesis, de las generaciones, se le hace al creyente nuevo algo tedioso, algo aburrido y como ¿para qué tantos nombres? Y que tal personaje engendró a otro. Entonces, cuando los nuevos creyentes llegan a esa parte de las genealogías y las generaciones y vemos tantos nombres y que si tenía tantos años cuando engendró a tal, y normalmente el nuevo creyente lo pasa por alto y no le toma importancia. Pero en este caso vamos a ver que sí, que es muy importante. Me di a la tarea de hacerlo. Como vemos en la primera lámina, tenemos varias columnas. En la primera estoy poniendo el fundamento bíblico. En la segunda columna, la genealogía. En la tercera columna, la edad que tenía la persona que está descrita en la columna de la genealogía. Y en la cuarta, a quién estaba engendrando cuando tenía esa edad. En la siguiente columna, hacia la derecha, estoy marcando a quién conoció. Y pudiera alguien estar pensando, ¿y por qué aseguras que lo conoció? No sabemos. Yo me atrevería a afirmar que sí se conocieron. ¿Por qué? Porque eran descendientes, eran familia. Y si observamos en los capítulos que se están mencionando aquí, Dios no hace la descripción de la genealogía con tanto detalle como lo hace con Sem. No lo hace con Cam, ni lo hace con Jafet, sus hermanos de Sem, los tres hijos de Noé, sino que Dios se aboca específicamente en Sem. Y vamos a ver al terminar estas láminas por qué es importante y vamos a llegar a una conclusión. Creo, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Entonces, primeramente vemos que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set.
Cuando Set tenía 105 años engendró a Enós. Enós cuando tenía 90 años engendró a Cainán. A los 70 años Cainán engendró a Mahalaleel. Mahalaleel a los 65 años engendró a Jared. Jared a los 162 años engendró a Enoc. Enoc cuando tenía 65 años engendró a Matusalem. Matusalem a los 187 años engendró a Lamec. Lamec a los 182 engendró a Noé. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, Can y a Jafet. 100 años después, a los 600 años de Noé, comenzó el diluvio. Si sumamos esos años, llegamos al año en que ocurrió el diluvio, desde Adán a Noé. Ahí estoy poniendo las citas bíblicas a donde pueden verificar que lo que se puso en la lámina así es. En la siguiente lámina vemos que Enós, Cainán, Mahalaleel y Jared, todos ellos conocieron hasta Noé. Todos ellos se conocieron. En la lámina anterior habíamos visto que Adán y Set solamente conocieron hasta Lamec, por la cantidad de años que vivieron, que también están las citas bíblicas a donde se menciona la edad o los años que vivieron cada uno de ellos. En la tercera lámina podemos ver que Enoc, a quien dice la Biblia que fue arrebatado, vivió 365 años y conoció a todos ellos hasta Lamec. En la siguiente lámina observamos que Matusalem, que fue el que más años vivió, que dice la escritura que vivió 969 años, conoció a todos, incluyendo a Sem, Can y a Jafet, pero el año en que murió fue en el año en que ocurrió el diluvio. La escritura no dice si a él le tocó morir en el diluvio o le tocó morir antes, pero lo que sí dice la escritura es que a los 969 años murió, y si sacamos una cuenta o una sumatoria desde la edad que tenía hasta el año en que ocurrió el diluvio, podemos observar que Matusalem murió en ese año en que ocurrió el diluvio. En la siguiente lámina observamos que Lamec, que vivió 777 años, conoció también a todos ellos hasta Sem, Cam y Jafet, pero murió 5 años antes de que ocurriera el diluvio. En la siguiente lámina vemos que Noé vivió 950 años. Él conoció desde Enós, sí se conocieron porque eran familia, y Dios hace la descripción de la genealogía con tanto detalle de Sem. Entonces vemos que Noé conoció a Enós, a Cainán, a Mahalaleel, a Jared, a Enoc, a Matusalem, a Lamec. Lamec a los 182 engendró a Noé. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, Can y a Jafet. 100 años después, a los 600 años de Noé, comenzó el diluvio. Si sumamos esos años, llegamos al año en que ocurrió el diluvio, desde Adán a Noé. Ahí estoy poniendo las citas bíblicas a donde pueden verificar que lo que se puso en la lámina así es. En la siguiente lámina observamos que Lamec, que vivió 777 años, conoció también a todos ellos hasta Sem, Cam y Jafet, pero murió 5 años antes de que ocurriera el diluvio. En la siguiente lámina vemos que Noé vivió 950 años y a él le tocó conocer y le tocó estar vivo en el tiempo en que fue construida la Torre de Babel, y llegó a ser contemporáneo de Taré, que fue padre de Abraham. En la siguiente lámina podemos observar que Sem vivió 602 años y él obviamente conoció a Noé su padre, conoció a Matusalem, a Lamec, a Arfaxad, que fue uno de sus hijos, a Sala, le tocó conocer la Torre de Babel, a Eber, Peleg, Reu, Serú, Nacor, Taré, llegó a conocer a Abraham
y también llegó a conocer hasta Lot. ¿Y por qué se menciona esto? Porque si observamos en Génesis 10:21, dice la palabra: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Pero lo que llama la atención es cuando dice que fue padre de todos los hijos de Eber. ¿Por qué dice que fue padre de todos los hijos de Eber? Bueno, en la cultura judía se entiende que padre no solamente es quien había engendrado, sino que también recibieron enseñanza de parte de él. Y si recordamos lo que dice Génesis 11:1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si se está siguiendo la línea genealógica de Sem hasta el año en que ocurrió el diluvio y todavía más adelante, que son las láminas que siguen, entonces es muy probable que Dios haya permitido que desde Adán hasta Sem y sus descendientes hayan conservado la lengua hebrea. Yo comentaba que cuando escribe Moisés que los nombres que Adán le puso a los animales es el que actualmente tienen, y Moisés no menciona que Adán haya tenido un lenguaje diferente, entonces eso quiere decir que el idioma que hablaba tanto Adán como Noé y como sus hijos y todos los descendientes de Sem, pues era el hebreo. Vemos ahora que el idioma que entonces hablaron las personas que conformaron las otras naciones habían cambiado. Si vemos en esta lámina, observamos que ya nos encontramos ahí en el año 2124 a partir de Adán. Son los años que habían transcurrido hasta el momento en que Abraham sale de Harán para ir a Canaán. Y esto lo podemos ver en la siguiente lámina, a donde vemos que en Génesis 12:4 se dice que a la edad de 75 años, Abraham sale hacia Aram para ir a la tierra de Canaán, como Dios le había mandado. Entonces, podemos observar con esa evidencia que nos permite tener la palabra, de que el conocimiento del idioma hebreo se mantuvo hasta Abraham. Y vamos a ver cómo es que a Abraham inclusive fue la primera persona que se le llama hebreo. Entonces, como venimos observando en la siguiente lámina, podemos apreciar también que Arfaxad, Sala y Eber también conocieron desde Noé a Sem, Cam, Jafet, conocieron también la Torre de Babel, conocieron a Abraham y hasta Lot. Incluso estuvieron vivos en el momento en que Abraham sale hacia Canaán. Y lo mismo sucede con Pelec, que dice la escritura que en el tiempo de él fue repartida la tierra. Entonces, a todos ellos les tocó
vivir esa parte que menciona la Biblia en la cual Dios los esparce. Pero ellos, como podemos observar en un mapa, ellos no se esparcieron como Jafet y como Cam, sino que se mantuvieron cerca del área de Mesopotamia. Entonces, la siguiente enseñanza que vamos a ver va a ser acerca de Abraham. Y vamos a ver que todo esto que estamos viendo nos va a dar una base suficiente para poder entender el proceso de la formación de la Biblia. Y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te agradecemos este tiempo. Gracias, Dios, por lo que hemos visto hoy. Ahora ayúdanos a discernir las cosas para que les quede claro acerca de por qué creemos y por qué confiamos en tu palabra. Te agradecemos, te rogamos tu bendición para todos los que estuvieron presentes y los que no pudieron estar. Señor, bendíceles, guárdales, provee sus necesidades, sé tú con ellos, Señor, en todo, en cuanto necesitan en su andar cotidiano. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.